Buenas, soy Miguel Molina, soy entrenador asistente aquí en el Arsenal y bueno, más o menos el rol que tengo es orientado a toda la parte de diseño de modelo de juego, de desarrollo de estrategia operativa, diseño y desarrollo de planes de partido y bueno, es un poco la línea que estoy llevando aquí. Nada, darle las gracias por la oportunidad de poder compartir información, de poder compartir conocimiento a todo el staff de Bimagistral y que para mí es un placer poder participar en este proyecto. Vale, a partir de ahí la idea de la presentación básicamente es comentaros un poco la forma de trabajar, el enfoque que nosotros tenemos aquí en el Arsenal bajo la dirección un poco de Mikel Arteta. Eh, la idea es presentaros un poco la estructura que tenemos dentro del primer equipo a nivel de departamento de fútbol, cómo nos organizamos, cuál es la logística, qué roles tenemos dentro del staff, para contextualizar un poco todo el proceso de trabajo que llevamos a cabo en el desarrollo de planes de partido, en el proceso de entrenamiento, en el departamento de análisis y desde ahí, bueno, pues poder conocerlo un poco con más profundidad. Vale, este es el coaching staff que tiene Arteta. Al final, hay 6 personas que son de su staff propiamente dicho, porque luego hay otros departamentos que pertenecen al club, como pueda ser el de performance, que es un poco más orientado a la parte de preparación física, o orientado al control de la carga y ese tipo de situaciones. Luego tenemos un departamento de análisis bastante fuerte en cuanto a calidad. Y todo luego está el tema de redactación, tema de nutrición, que se encuadra también dentro del departamento médico. Y nada, los roles que tenemos, bueno, tenemos digamos, un segundo entrenador, que es el jefe de los asistentes, funciona como una especie de coordinador. Tenemos luego otro asistente que está más encargado de la parte logística, de la parte organizativa, de la parte de relación con la prensa, con la parte de dirección deportiva, de viajes y demás, un poco el encargado de todo eso. Yo soy el otro asistente que está un poco más encargado de la parte táctica, digamos, porque el segundo se encarga mucho más del tema de entrenamiento. Entonces, mis funciones van muy orientadas a eso, van orientadas a todo el tema de dar ese último, digamos, ese último enfoque al análisis en cuanto a buscar un análisis muy operativo, un análisis muy orientado a buscar soluciones de cara al plan de partido. Y luego, pues, cómo organizar eso dentro de la semana, es decir, lo que es la estrategia operativa, cómo vamos a distribuir los contenidos a nivel semanal para poder desarrollar todos esos planes de partido. Espera, que aquí está el jefe, está el manager. Y nada, luego tenemos el individual development coach, que es Carlos Cuesta, que es también un chico español que trabaja conmigo en el Atlético de Madrid, un chico muy joven también, que se encarga de toda la parte de entrenamiento individual, de desarrollo de meetings individuales, pues eso, muy orientado a esa parte. Un entrenador específico de balón parado y luego pues tenemos lo que es la parte de entrenamiento de porteros. Ahora estamos intentando introducir esta figura de entrenador de la academia, ¿vale? Del Academy Coach, que está orientado a darnos un apoyo, un soporte. ¿Cómo buscamos ese apoyo? ¿Cómo buscamos ese soporte? Lo hacemos siempre a través de buscar una implicación dentro de nuestro proceso de entrenamiento, ¿vale? Cómo puede aportarnos ideas, cómo puede ayudarnos dentro del campo, pero también sobre todo a buscar nuevas tendencias, nuevas soluciones, nuevas ideas, porque al final nosotros no tenemos tiempo para manejar todo eso. Entonces es un poco la persona que, digamos, nos intenta hacer de link para buscar todo ese tipo de tendencias nuevas que puedan estar emergiendo y que a nosotros nos puedan servir a la hora de incorporar a nuestro proceso. Este es el departamento de análisis que nosotros tenemos. Tenemos un Head of Analysis que se encarga de toda la parte organizativa y logística. Luego funciona como soporte dentro del proceso de análisis. Tenemos un analista que es Sam, que está funcionando como el analista del primer equipo, que es el principal responsable del análisis de rival. Es un chico joven con muchísima calidad, con muchísima profundidad en el contenido
y que trabaja directamente conmigo y directamente con el manager, con Mikel. Luego tenemos una figura más o menos externa que nos ayuda con toda la parte de individual development, es decir, con un análisis mucho más individualizado. Otro orientado a tema de entrenamiento y balón parado. Y luego están todos los analistas relacionados con la parte de Sport Science, es decir, todo lo que nos dan reports desde el punto de vista de análisis de datos, de análisis estadístico, de Big Data, etcétera. Y entonces ahí tenemos un montón, es un departamento solo funcionando para eso. Y luego, pues lo mismo que hacíamos, digamos, con la parte del coach en cuanto a soporte de la academia, buscamos lo mismo con un analista de la academia. Y es una forma de, bueno, pues de ligar la cultura de trabajo del primer equipo a la cultura del trabajo de la academia. Intentamos buscar eso y que ellos también nos aporten a la hora de reconocer y de ayudarnos en la inclusión de nuevas tendencias. Bien, relacionado con nuestra metodología, con nuestro modelo de juego, con nuestra forma de ser al final, porque al final es una forma de ser. Lo principal de todo esto es tener un ADN, que la gente nos vea y que independientemente del partido que estemos jugando, sepan quiénes somos, sepan quién es el Arsenal, sepan quién es el Arsenal de Mikel Arteta. Entonces, en consecuencia, hay una serie de principios, hay una serie de elementos que tienen que estar siempre, constantemente. Nos da igual si vamos a jugar contra el City, si vamos a jugar contra el Fulham, si vamos a jugar contra el Benfica. Al final, siempre, siempre tenemos que tener este ADN presente en todo lo que queremos hacer. El tema del hambre y la competitividad es innegociable. Somos un equipo muy joven, con muchísimo talento, pero todavía muy por desarrollar, porque al final tenemos una media de edad muy baja y encima ahora que ha habido una renovación de la plantilla todavía esa edad ha bajado bastante. Entonces, el hambre por querer ganar, el hambre por conseguir títulos, por querer ser mejor cada día, porque cada tarea de entrenamiento sea la última, eso tiene que estar constantemente. Es innegociable. Igual en el staff hay una demanda brutal en cuanto a conocimiento, en cuanto a proactividad, en cuanto a querer ser mejores día a día dentro del staff y eso es innegociable. Queremos ser un equipo que se caracterice por tener un ritmo muy alto, muy, muy alto en todo lo que hace, tanto con balón como sin él. Y a partir de ahí buscamos dar riqueza a la figura del liderazgo. Donde hay un bloque de gente tan joven, al final tienen que emerger líderes. Puede que los tengamos, puede que los construyamos o puede que los tengamos que comprar. Pero en este caso es necesario que emerjan ese tipo de figuras para poder conducir una cultura, para poder conducir un proceso. Cuando no tenemos la pelota, bueno, con respecto a los códigos de colores, cuando veáis cosas en rojo es porque es la parte defensiva, cuando veáis cosas en azul es la parte ofensiva y lo morado tiene que ver con transiciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es innegociable cuando no tenemos la pelota? Intentar defender siempre hacia adelante, intentar ser agresivo, intentar ser protagonista sin balón, ir hacia campo contrario con la intención de querer ser protagonistas. Principio básico del juego, ser compactos. Si nosotros queremos apretar muy arriba, pero no somos compactos, nos estamos pegando un tiro en el pie. Si nosotros queremos apretar arriba, tenemos que ser muy compactos en la estructura, tenemos que ser muy compactos en el equilibrio entre líneas y desde ahí siempre tenemos que viajar juntos, independientemente de la altura que acabe manejando el bloque. Y luego, por demandas del juego, queremos ser un equipo que sea cómodo en nuestro campo, que esté cómodo, que no esté nervioso a la hora de encontrarse en campo rival, en campo propio, la parte defensiva. Cuando estemos en un bloque bajo, estemos cómodos, estemos a gusto, estemos organizados, siempre manteniéndonos compactos, pero siempre con la intención de ir arriba. Evidentemente, por la naturaleza de nuestros jugadores, de por sí somos una amenaza real en contraataque casi siempre, pero buscamos siempre darles herramientas, darles mecanismos para que esa amenaza sea todavía mayor, ¿no? Cuando no la tenemos, ¿qué buscamos? Jugar hacia adelante, ser vertical. Si podemos hacer gol en 3 pases, mejor que en 25. Ahora, no vamos a intentar atacar en 3 pases de manera constante. Cuanto más rápido vaya la bola, más rápido nos va a volver. Y aquí en la Premier es un contexto que nosotros tenemos que manejar mucho el control de las transiciones.
Y para eso es importante que ese play forward, ese jugar hacia adelante, esté contextualizado dentro de una buena estructura. Si no, al final, de la misma manera que no éramos compactos sin balón, si no somos compactos con balón, tenemos muchos problemas. Ser dominantes, y para eso dos cosas clave. Distancias cortas de relación, no buscamos jugar en distancias largas de relación, y regla de los 4. Regla de los 4 quiere decir que como mínimo dentro del bloque tiene que haber 4 alturas y como mínimo 4 jugadores dentro. Entonces muchas veces buscamos generar 4 o 5 alturas dentro del bloque para poder escalonarnos bien, para mantener esas distancias cortitas, y desde ahí 4 o 5 jugadores dentro. Es lo que buscamos de manera sistemática para poder dar rienda suelta a todo ese juego de posición que nosotros queremos proponer, ¿no? Al final buscamos situaciones de rotación, situaciones de estabilidad posicional dentro de una estructura, pero para eso tenemos que ser muy claros en lo que queremos hacer. Y luego la última parte, que tiene que ver con estructura y movilidad, que es la que hemos hablado ahora, que al final se trata de buscar y dar libertad al jugador dentro de esa estructura. ¿Cómo organizamos nosotros el modelo? Vale. Nosotros establecemos una serie de momentos de juego y dentro de esos momentos de juego una serie de hábitos, de principios, de fundamentos, como lo queramos llamar. ¿Qué pasa? Que esos hábitos al final son universales. Es decir, todos tenemos que manejar esos hábitos, todos tenemos que manejar esos fundamentos, independientemente de la posición que tenga, independientemente de la estructura, de la situación, del contexto, nos da igual. Al final es una cuestión de respetar los principios fundamentales del juego, ¿no? Dentro de esos momentos del juego establecemos unas situaciones, ya sean inicios, ataques posicionales, ataques verticales en espacios abiertos, situaciones de ataque posicional a un bloque bajo, presión alta, todo ese tipo de situaciones que van relacionadas a diferentes momentos del juego, y entonces dentro de esas situaciones establecemos unas estructuras y unos patrones determinados de juego. Bien, eso es lo que da sustento a todo nuestro modelo, a que dentro de cada estructura, que dentro de cada pattern que nosotros busquemos, pues lo vayamos a operativizar a nivel de entrenamiento. Y bueno, luego toda la parte de individual que tiene que ver con conceptos posicionales está muy relacionado con el rol que habíamos hablado antes del Individual Development Coach, que busca al final reconocer de alguna manera cuáles son los conceptos clave en cada una de las posiciones para orientar un poco todo el proceso de trabajo. Vale, este es un vídeo en el que más o menos se ven un poco nuestros principios, ¿vale? Hay ejemplos buenos, hay ejemplos malos. Se ven un poco situaciones de presión alta, cómo la orientamos nosotros. Buscamos muchas veces saltos con extremos a centrales para orientar la presión hacia adentro, marcajes de anticipación en línea media para desde ahí favorecer la transición hacia adentro. Bueno, un poquito de principios que nosotros podamos aplicar, cómo ajustamos los saltos fuera. Como veis, al final, el principio de ser compactos lo intentamos mantener hasta el final. Vamos con la línea muy alta, mantenemos bien las distancias de relación, buscamos muchas referencias al hombre. Entonces, bueno, pues desde ahí intentamos aplicar los principios. Una vez que recuperamos, intentamos llevar siempre, cuando hacemos situaciones de contraataque corto, lado débil, principio de lado débil, es decir, recupero y busco diagonal hacia adelante. Esta, por ejemplo, es una situación en la que vamos igual muy agresivos, pero nos sale mal. Porque en esa situación de estar... Espera. Ahí buscamos salto con el jugador de última línea, vemos que buscamos referencias otra vez al hombre en última línea, una situación muy a pares en presión alta, buscamos situación de anticipación, pero cuando tú pierdes un duelo con referencias tan al hombre, te alargan las secuencias y te giran la presión, nos encontramos ya en una situación de reorganización defensiva que a nosotros nos puede hacer mucho daño. A pesar de que aplicamos más o menos bien los principios de reorganización defensiva, nos pueden hacer goles. Entonces, a pesar de que intentas mantener de alguna manera la identidad, muchas veces esa identidad acaba por provocarte situaciones en las que haces gol y en las que te hacen gol, ¿no? Entonces, al final es una situación complicada.
el respetar nuestros principios, el respetar nuestra estructura, nuestra identidad, eso al final acaba provocando cosas buenas y cosas malas. Eso es parte del proceso, es parte de algo que tenemos que optimizar, pero es algo que para nosotros es innegociable. Es decir, siempre vamos a intentar buscar ir alto, siempre vamos a intentar buscar construir ventajas desde la posición de la pelota, desde ir a buscar atacar la siguiente línea y desde ahí intentamos construir, ¿no? Eso es un poco lo que refleja nuestra identidad. Aquí vemos igual el mismo ejemplo. Este es el día que jugamos contra el Liverpool, la Supercopa de aquí en Inglaterra, la Community Shield. Es una situación de inicio desde portero. Aplicamos mucho los principios, por ejemplo, 4-2-2-2, montándolo asimétrico con dos jugadores aquí en los cuadrados, con dos jugadores fijando en última línea. Intentamos atacar los saltos del Liverpool con los interiores dentro y extremos a centrales, metiéndole situaciones de 3 alturas por fuera. Por ejemplo, aquí buscamos este salto al interior, bajamos al lateral para provocar el salto del lateral alargándole y desde ahí atacarle 3 alturas fuera al espacio. Y ahora, bueno, en el ataque vertical uno de los principios básicos que nosotros tenemos es girar 2 veces. Hemos encontrado una situación fuera de ventaja, tenemos que ir a buscar la siguiente, que está en el otro pasillo. Igual, desde ahí, bueno, pues metimos ese gol, nos valió para ganar la Supercopa. Esto es el día del City en la FA Cup. Vale, lo mismo. Al final, buscamos de la misma manera aplicar el mismo principio. En este caso, lateral se equivoca porque va a buscar una situación dentro, pero vamos a lo mismo, a buscar un cuadrado dentro para mantener esa regla de los 4. 3 alturas en el otro lado, haciéndolo asimétrico. Seguimos en ventaja. Desde ahí salimos porque provocamos al extremo y ahora hemos girado una, vamos a girar la segunda. Giramos la segunda y aquí, bueno, aplicamos uno de los conceptos también que es el alley-oop, que es cuando extremo la pone a pierna cambiada, situación de segundo palo, llegada de segunda línea. Un poco el concepto de Jordi Alba con Messi, ¿no? Entonces, desde ahí, igual, hacemos gol, pero en el mismo partido, misma situación, parecida, en este caso con 5 dentro en vez de 4. Vale, hay error en la toma de decisión y nos sirve para liarla. Y de la misma manera, pues, igual que metemos, pues nos pueden hacer gol. Es lo mismo, salida de 3 con lateral, nos equivocamos en la situación de giro y bueno, pues nos penaliza, nos castiga. O sea, al final ver que todo forma parte del proceso, que forma parte lo bueno y lo malo. Y entonces desde ahí que empezamos a construir. Por ejemplo, cuando nos referíamos a la regla de los 4, cuando nos íbamos a las situaciones de 4 alturas, 4 dentro, este es un ejemplo malo. ¿Cuántas alturas tenemos nosotros en el bloque? En este caso tenemos 3 alturas dentro del bloque. Contra el Liverpool, la dificultad de salir es enorme. Entonces, por mucha ventaja que generes ahí, no vas a construir absolutamente nada. Es lo mismo, desde aquí, tenemos 3 alturas dentro del bloque, 1, 2 y 3. Bastante difícil salir por estructura contra este tipo de presión, ¿no? Entonces, ejemplos negativos de lo que nosotros buscamos en el proceso. Cuando hablamos de 4 alturas, hablamos de esto. Hablamos de tener este tipo de escalonamiento dentro del bloque. Y aquí hay algún ejemplo positivo de lo que buscamos. En este caso tenemos claramente un 2-3-2-3, es una de las estructuras que más utilizamos, o 2-3-5, como lo queráis llamar, pero al final siempre escalonado, siempre buscando diferentes alturas, diferentes ejes, y desde ahí, bueno, pues intentar dar lo que decimos, libertad, pero siempre teniendo en cuenta que hay que ocupar unos espacios determinados dentro de la estructura del bloque. Entonces, bueno, aquí se ve más o menos lo mismo. Cómo ataca lateral dentro, en los giros, cómo buscamos luego la situación de amplitud por fuera con el extremo para 1 contra 1. Bueno, secuencias que al final, bueno, este día acaba en gol contra el Sheffield United. A ver que no se haga demasiado largo. O al principio de Final Third de
usar al 9 para llegar a la esquina. Aquí lo mismo, en vez de hacer línea de 3 con lateral, estamos haciendo línea de 3 con medio centro lateralizado por fuera y el lateral entra adentro. Vale. Pero seguimos respetando el principio de las 4 alturas. Tenemos 1, 2, 3 y 4. No nos vamos a un 3-1-6 que lo que hace es alargarnos las distancias de relación demasiado, que no tenemos esa capacidad para encontrar ese tipo de pases, que nos expone mucho para la transición y al final nos implica muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, es decir, ese tipo de secuencias que a nosotros nos sirvan pues para ir progresando en el juego. Acaba en gol, pero vamos, es prácticamente lo mismo. La clave de todo esto es cómo lo operativizamos luego, ¿no? Supongo que el que haya leído un poco de periodización táctica le sonará todo esto, pero al final es la realidad de nuestro día a día, es decir, nos basamos en esos principios de forma inconsciente prácticamente, sin decir estamos entrenando periodización táctica, nos basamos en la idea de esos principios. Esa repetición sistemática, esa alternancia vertical y horizontal, ¿de acuerdo? Dentro de la sesión y intersesión, digamos. Uno de los principios más importantes que nosotros tenemos es variabilidad, adaptabilidad. Quiero decir, hay muy pocas situaciones de entrenamiento que sean parecidas. Podemos hacer una técnica colectiva, podemos hacer una evolución, pero siempre dentro de esa evolución vamos a repetir muy poco un patrón determinado. Siempre vamos a cambiar un salto, siempre vamos a cambiar una ubicación. Ahora el que rota es este, ahora el que rota es el otro, ahora no me saltan. Es decir, siempre buscamos dar variabilidad a todo ese proceso de entrenamiento, porque al final, por naturaleza de los jugadores, muchas veces con decirlo 2 veces, ellos ya entienden, ¿bien? Ahora, la cosa es que lo entiendan dentro del contexto de juego, que entiendan que si me salta un extremo a central, yo tengo que atacar ese salto por fuera con alguien que se mueva fuera, ya sea un interior, ya sea un medio centro, sea un lateral que está en esa altura porque hemos lateralizado un medio centro y el extremo está fijando al lateral y entonces no me pueden defender esa situación porque hay una fijación. Entonces, ¿cómo jugamos con eso para desde ahí buscar variabilidad, buscar adaptabilidad, pero sin perder repetición y especificidad? Porque muchas veces es jugar con esto, ¿no? Es decir, ¿qué quiero? ¿Que mi entrenamiento sea específico y en consecuencia más variabilidad? ¿O yo quiero que en mi entrenamiento haya más propensión, haya más repetición? ¿Vale? Entonces tienes que jugar con esa balanza. Porque cuanta más repetición haya en tu entrenamiento, menos específico va a ser. Cuanto más específico, más ruido. Por tanto, menos repetición, menos adquisición desde ese punto de vista, desde la repetición, pero más adquisición desde el punto de vista de la especificidad, ¿no? Y luego, en consecuencia de todo eso, va la progresión compleja. Esa progresión compleja que es saber cuándo tengo que dar más de uno o cuándo dar más del otro. Cuándo doy más variabilidad, cuándo doy más estabilidad al entrenamiento, más repetición, ¿no? Dentro de lo que propone Mikel, a nivel de entrenamientos muy cortos pero muy intensos. El ritmo es a toda hostia, a full gas. Se entrena a toda hostia. El deseo por querer entrenar, el deseo por competir, el deseo por querer ser mejor es algo innegociable, es algo que hemos trasladado desde el principio, que tiene que ir en nuestra identidad. La competitividad, es decir, sea un partido, un juego de posición, un juego de situación, una evolución, todo tiene competitividad. Todo. O sea, una técnica colectiva vamos a intentar meterle un contexto competitivo. A un juego de posición, lo mismo. No sé cómo será el medio de puntuación, pero en todo se compite. Calidad versus cantidad, ya lo hemos hablado antes, siempre nos vamos a ir mucho más a la parte de calidad, a la parte de especificidad, ¿verdad? Jerarquizar es algo que yo he aprendido este año aquí en el Arsenal, porque el contexto, el calendario te obliga a jerarquizar. Tú puedes preparar un plan de partido que sea la hostia, en el sentido de decir, joder, lo tengo todo, pero ahora tienes un día, es que no es ni un día, es medio día para entrenar porque al final vienen de otro partido, tienen que recuperar, no pueden entrenar a full gas, tienen que entrenar prácticamente andando y en consecuencia dices, ¿qué priorizo? ¿No? ¿Qué jerarquizo? Porque no puedo hacer todo. Entonces, con eso hay que saber jugar muy bien. El entendimiento del juego. O sea, los entrenamientos nuestros, yo creo que muchas veces los jugadores salen de él diciendo que
tienen que leerse un libro, una telenovela o algo de eso, porque necesitan mucho proceso cognitivo hasta que automatizan, hasta que eso se vuelve subconsciente, como para poder entender lo que queremos a nivel de juego. Y luego de ahí cómo individualizamos. Diferentes formas de individualizar, ¿no? Diferentes, podemos hacer previo entrenamiento, post entrenamiento, trabajos más individuales, que es el rol del chico que os he comentado antes. Pero dentro del contexto colectivo, dentro de lo macro, cómo focalizamos en lo micro, cómo focalizamos en el detalle, ¿no? Es decir, si va a ser a través de reglas, si va a ser a través de nuestra intervención, cómo lo orientamos. Y eso es un elemento de debate muy, muy rico en nuestras reuniones de staff. ¿Cómo vamos a individualizar hoy la adquisición de determinados comportamientos para este jugador? ¿Sí? Lo vamos a hacer a través de constreñimientos, lo vamos a hacer a través de feedback que nosotros damos, un entrenador que está solo pendiente de la aplicación de ese concepto, de ese principio, ¿cómo lo vamos a orientar, ¿no? Ahora vamos un poco más a lo que es mi rol, ¿no? A lo que es más específico de planes de partido. Y antes de meterme con planes de partido, me meto con la periodización táctica de la semana o la estrategia operativa. Como aquí en Inglaterra no lo llaman estrategia operativa, pues tactical periodization. Pero no tiene nada que ver con la metodología como tal, ¿vale? Entonces, lo que intentamos planificar es qué meetings vamos a hacer durante la semana, qué contenidos van a tener, si las vamos a hacer por grupos, si las vamos a hacer individuales, cuántas meetings de todo el equipo vamos a hacer. Y desde ahí establecemos diferentes bloques dentro de la sesión. Más o menos las sesiones son muy parecidas, cambia un poco la dinámica, si es más intensiva, extensiva, de tensión, de duración, de velocidad, me da igual como lo queramos llamar, pero la idea de las sesiones es prácticamente la misma, es decir, siempre hacemos calentamientos o activaciones muy orientadas ya al juego, es decir, nosotros si tenemos una hora de entrenamiento es una hora de juego, no hacemos nada desde el punto de vista de trabajo condicional aislado, para eso hacen trabajo de gimnasio antes o trabajo después, pero si hay una hora de campo es una hora de campo y todo es juego. En consecuencia, todas las situaciones de calentamiento van orientadas a la adquisición de hábitos que tenemos dentro del modelo, que es lo que hablamos antes, por ejemplo, cómo defender una pared, cómo evitar un centro lateral, cómo defender en una intermedia, cómo hacer una trayectoria de presión, independientemente del modelo, independientemente de la estructura, ¿vale? Buscamos también, a lo mejor, situaciones un poco más específicas dentro de los calentamientos, depende del día, si vamos a aumentar de 3 con lateral, cómo vamos a atacar el salto del extremo al lateral, si hundimos a un medio centro fuera, le lateralizamos, cómo hacemos ese 3+2, quién lo va a ocupar, si lo va a ocupar el lateral dentro, si lo va a ocupar el 10 que se baja, cómo es esa relación. Bueno, pues intentamos construir ese tipo de relaciones desde un punto de vista más analítico. Y luego nos llevamos a una parte un poco más de juego, más desde el punto de vista situacional. Entonces, juegos de posición, juegos de situación. Juego de situación, la diferencia con el juego de posición es que hay orientación desde el punto de vista de porterías. En el juego de posición tenemos orientación, pero en el juego de situación tenemos porterías. Entonces, el 90% de las tareas que hacemos son juegos de situación. Ya no es por nada, sino por características y contexto del calendario. Entonces, desde ahí lo que intentamos es especificar muy bien la situación de juego que queremos. Es decir, hoy vamos a trabajar situaciones de build-up o ataque posicional ante presión alta. Presión alta con extremos saltando a centrales, ¿vale? Orientando hacia adentro. ¿Vale? ¿Cómo vamos a buscar esa situación? Nosotros planteamos la situación y desde ahí buscamos que emerjan soluciones por parte de los jugadores. Si no empiezan a emerger las soluciones que nosotros queremos, las empezamos a direccionar, las empezamos a conducir o las constreñimos de alguna manera modificando el contexto o empezamos a direccionar a través de preguntas o a través de ser más directivo, porque muchas veces no da tiempo. Entonces muchas veces ser más directivo, que ahí es sobre todo cuando entra más, o sea, el entrenador, el manager en este caso, a la hora de ser un poquito más directivo. A partir de ahí intentamos siempre cambiar contextos. Es decir, ahora me están saltando los extremos a los centrales, ahora no me van a saltar, o ahora me va a saltar el 9 y el 10 a los centrales, más un medio centro que se tira al rombo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a gestionar eso ahora otra vez? Dentro del mismo juego de situación. Lo que no hacemos es tareas, digamos, excesivamente complejas, sino que lo que modificamos mucho son comportamientos de la oposición. Comportamientos de la oposición o estructuras propias nuestras. Es decir, ahora,
en vez de enfrentarme a un 4-4-2 flotante con una línea de 3 con lateral, me enfrento con una línea de 3 con medio centro. O me enfrento con una línea de 3 con medio centro entre central lateral. Entonces, bueno, intentamos variar un poco desde ese punto de vista todos los contextos. Y luego la última parte va muy, muy, muy orientada a jugar. No hay una sesión que no acabemos jugando, ya sea partidos reducidos, partidos condicionados, partidos con más libertad, pero siempre jugando. Ahí nuestro feedback intentamos que sea muy escaso, que sea más el feeling, las sensaciones del jugador. Os diría que es aplicar lo entrenado durante ese día, pero sabemos todos, la experiencia nos dice que muchas veces eso de aplicar lo entrenado no existe, porque lo que has entrenado necesita un tiempo de adquisición que no se va a ver en ese momento, ¿no? Entonces muchas veces es más que el jugador juegue, que el jugador compita, que sienta y que todo lo que se ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo empiece a salir en un proceso de competición más o menos real en entrenamiento. Pero me parece utópico el hecho de pensar que algo que he entrenado hoy va a salir hoy en el partido. Es un poco utópico, ¿no? A no ser que lo condicionemos demasiado y empecemos ya a jugar a algo que no sea fútbol como tal. Y entonces, bueno, ahora más o menos la idea en cuanto a planes de partido. Para no alargarme demasiado, para no ser tampoco pesado, ¿cómo orientamos nosotros planes de partido? Un poco en contexto, es decir, nosotros jugamos cada 3 días. Jugamos domingo, jueves, domingo, miércoles, domingo, jueves, domingo. Esa es nuestra realidad. La capacidad que nosotros tenemos para plantear un plan de partido es mucha. La capacidad que tenemos para preparar ese plan de partido es muy poca. Y para que el jugador lo entienda y de verdad se asiente dentro de lo que es él, dentro de su identidad, dentro de su subconsciente. Entonces, eso es lo verdaderamente importante. No es lo que nosotros sepamos del rival, no es lo que nosotros sepamos a nivel de soluciones, de cómo atacar ciertas cosas o de cómo defender, sino la capacidad que tenga el jugador de adquirir ciertas cosas. Porque entonces se vuelve caótico, se vuelve una locura para el jugador si empezamos a cambiar siempre. Entonces, básicamente nosotros siempre respetamos nuestra identidad, no vamos a dejar de presionar alto nunca, no vamos a dejar de intentar, perdón, de sacar la pelota jugada y construir ventajas desde la posesión de la pelota, pero sí vamos a cambiar ciertos matices en función de qué pasa con el rival. A partir de ahí, ¿qué nos interesa con el rival? ¿Qué elementos nos aportan información? Aquellos que nos sirvan para nuestro modelo. Es decir, a mí saber que el Liverpool presiona alto con los extremos a centrales, con interiores que ajustan esos saltos de extremos dentro, me importa, perfecto, pero a mí me importa saber cómo salta el Liverpool a mi estructura. Cómo reacciona el Liverpool a un medio centro que se lateraliza. Cómo reacciona el Liverpool a un lateral que se une en línea de 3. Cómo reacciona el Liverpool a un lateral que entra adentro. Eso es lo que a mí me importa. No me importa saber qué es lo que hacen ellos ante determinados contextos, sino qué hacen ellos con respecto a mí. ¿Bien? Entonces, desde ahí tienen que emerger las preguntas, desde conocer nuestro modelo. Por eso es clave que los analistas que trabajan con nosotros sepan cuál es nuestro modelo, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros hacemos. Porque desde ahí ellos pueden analizar y pueden responder a esas preguntas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a sacar cuando queremos saber cómo presiona alto el rival respecto a nuestro ataque organizado, vale, es decir, ¿qué nos preguntamos? Si nosotros metemos línea de 3 con medio centro, ¿quién salta eso? ¿O no saltan? Si metemos línea de 3 con lateral, ¿quién salta eso? ¿O no saltan? Vale, si salta extremo, ¿cómo vamos a atacar el salto del extremo? Entonces, en consecuencia, ¿qué tenemos que hacer con el lateral para atacar ese salto del extremo? ¿Cómo le fijamos al lateral? ¿Con quién le fijamos? Pero claro, con quién le fijo depende también de quién vaya a jugar en mi equipo. Porque a lo mejor yo puedo tener a Aubameyang jugando de 9 y a lo mejor por sus características me interesa tener a Aubameyang jugando de falso extremo y que mi extremo sea un 10 y entonces juegue de 10. Y el que me monte 3 alturas, en vez de hacerlo con el extremo puro, sea con un 9 y un lateral. O que el lateral entre dentro y el que se mueva fuera sea el interior. Entonces hay muchos matices. O que a lo mejor si yo tengo un 9 más tipo Lacazette, que se viene a jugar, entonces le meto como de media punta, al 10 le podemos sacar hacia afuera para montar 3 alturas y el que estira profundo es el extremo. Pero el principio es el mismo. Entonces estamos atacando
el salto del extremo de la misma manera. A partir de ahí, lo que buscamos es generar las mejores relaciones posibles dentro de los que vayan a participar ese día. Y entonces es un poco la idea. Igual en la presión, es decir, nosotros más o menos nuestra estructura madre es el 4-2-3-1, 4-4-2, bien, a partir de ahí hay matices, es decir, hay días que saltamos con los extremos a centrales y liberamos a toda la unit, digamos aquí, a ese sector de fuera, ¿no? Al lateral con el extremo, es decir, si salta al extremo, saltamos con lateral también. Si salta lateral, ¿cómo ajusta ese central el salto del lateral? Entonces, hay días que vamos más a eso, hay días que vamos a un 4-4-2 puro y duro, hay días que vamos a un 4-4-2 en rombo, pero siempre teniendo en cuenta esa intención de ser agresivos, de ir hacia arriba, de presionar alto y de intentar mantener una identidad, una estructura y desde ahí variar determinados matices, no volvernos locos. Por ejemplo, ante un bloque bajo nos preguntamos mucho ¿quién defiende la esquina? Ahora Golden Zone, nosotros a eso lo llamamos Golden Zone, por ejemplo, el espacio que ataca De Bruyne, ¿no? Es decir, ¿quién defiende eso? ¿Lo defiende un mediocentro? ¿Lo defiende un central? ¿Lo defiende un lateral porque es el extremo el que persigue, o sea, el que se mete, se fusiona en línea de 5 y desde ahí el lateral entra un poquito dentro para defender ese espacio ahí entre central y lateral? ¿Quién lo defiende? Para saber cómo lo podemos atacar, para saber que a lo mejor la primera te lo defiende el mediocentro, pero si tú haces rotación y vuelves otra vez al mismo lado, el mediocentro ya ha vuelto dentro y entonces la segunda que rompes a ese espacio ya no te lo defienden. Entonces, es importante saber ese tipo de cosas, cómo se comporta la línea defensiva del rival cuando nosotros hacemos pase atrás para volver a meterla, cómo se comporta la línea defensiva ante relaciones horizontales o giros cortos entre laterales que están dentro, para saber cómo podemos activar espacio a su espalda, cómo es la orientación corporal de los laterales, para saber si le puedo atacar por dentro, le puedo atacar por fuera. Entonces, bueno, un poquito de ese tipo de comportamientos más específicos que a nosotros nos sirvan de alguna manera para orientar planes de partido. Y nada, a partir de ahí, ¿cómo trasladamos esa información al jugador? Nosotros, esto sí que es una realidad, somos muy pesados en cuanto a trasladar información al jugador. También es cierto que vivimos dentro de un contexto de jugadores muy jóvenes, de un club con mucha hambre por volver a ser lo que era hace unos años, por volver a crecer, por volver a estar en la élite. Y entonces esa hambre lo sientes en los jugadores. Y en consecuencia, puedes aportar bastante más información de la que a lo mejor podrías aportar en un contexto más normal. Pero como los jovencitos ya vienen con mucha cultura de vídeo, de análisis, de intervenir, de ser partícipes en este proceso de aprendizaje, y luego la gente que está en el club, o sea, que lleva varios años en el primer equipo, también necesita ese input de información, bueno, pues se hace un poquito más fácil. Pero sí que es cierto que muchas veces trasladamos una cantidad de información que es bastante grande, ¿no? Hacemos muchas reuniones individuales. Ahí estaba este chico haciendo ahora una con 2 jugadores. Hacemos muchas reuniones por grupos, ya sea por líneas, ya sea por units, digamos, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, la unit de fuera. Ya sea pues, reuniones más colectivas, pero hacemos muchísimas reuniones. Y los planes de partido, por ejemplo, son una parte importante de esas reuniones. Los planes de partido empezamos haciéndolos en reuniones colectivas, los hemos ido haciendo a reuniones más de units y ahora hacemos reuniones colectivas de units individuales, hacemos un mix de todo, para que cada jugador se reconozca dentro del rol, reconozca cuál es su rol dentro del plan de partido. Dentro, evidentemente, que el plan de partido es una guía, es un mapa que te ubica, pero que no te va a dar la solución de todo lo que va a pasar en el juego, porque no podemos controlar toda la incertidumbre, todo el caos que va a emerger en ese juego. Y luego que al final tú preparas un 4-4-2 del rival y te llega y te mete una línea de 5. Entonces tienes que estar adaptado a todo. Es más importante que un modelo de juego, que un plan de partido, que una adaptación al rival, la cultura táctica que tú seas capaz de aportarle al jugador y al equipo, a los dos sistemas, a lo micro y a lo macro. Esa cultura táctica que tú puedas de alguna manera inculcarle.
Entonces, a la hora de trasladar esa información, nosotros vamos mucho a la utilización de, por ejemplo, este tipo de cosas. Animaciones. Utilizamos muchos vídeos, vídeos propios más que de rival. Al jugador le llega poca información del rival. Le llega mucha información nuestra, no tanta del rival. Esa información del rival nos sirve a nosotros para buscar solución. Pero nosotros lo que vamos a jugar muchas veces es la solución, no tanto el problema. Entonces, el problema se lo presentamos en el entrenamiento, no en meetings, no en vídeos. Intentamos que los vídeos ya sean soluciones y que muchas veces hacerles partícipes a ellos de soluciones, ¿vale? Entonces es un poco la idea que nosotros tenemos a la hora de enfocar las reuniones con los jugadores. Entonces, por ejemplo, utilizamos muchísimo este tipo de animaciones, que esto se hace súper fácil con el Keynote. Entonces, cómo vamos a organizar las situaciones de presión, cómo vamos a organizar las situaciones de ataque posicional, cuando nos juegan largo, cómo lo orientamos, quién va a saltar a esta bola. Bueno, pues hay muchísimas situaciones que nosotros podemos trasladar al jugador. Por ejemplo, vamos a ir a situaciones más específicas de presión en las animaciones que se ve más claro. ¿Vale? Como por ejemplo el día del Benfica, que hacían situaciones asimétricas. Entonces, a la hora de saltar al central derecho, vamos a ajustar de una manera. A la hora de saltar al central izquierdo, vamos a ajustar de otra. Entonces, ese tipo de recursos son los que de alguna manera intentamos trasladarle al jugador, ¿sí? Incidirles, por ejemplo, cuando saltamos con el extremo por fuera, en cuál es la ubicación de este jugador, ¿de acuerdo? Que el eje por el cual le vas a saltar no puede ser dándole lo de fuera porque facilita esto el tercer hombre, sino que tenemos que defender el tercer hombre de una manera proactiva, no reactiva. ¿Cuál es la ubicación del lateral que va a saltar a ajustar esta unit de fuera que ha saltado? Si este salta por fuera, ¿cuál es mi ubicación? Porque yo no puedo estar por fuera, porque entonces abro todo este espacio por dentro, sino que aquí soy un falso lateral que se comporta como un interior, como los interiores del Liverpool a la hora de ajustar todo eso. Bien, entonces, ¿cuáles son los matices, cuáles son las ideas más importantes que nosotros tenemos a la hora de orientar las situaciones de presión o los problemas que nos han generado el rival, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta situación de nuestro extremo izquierdo, de Smith Rowe, cómo sus pasos se desajustan y no se alinean con rival y en consecuencia te abren todos estos espacios dentro. Entonces, bueno, intentamos de alguna manera focalizar en todo este tipo de matices. Por ejemplo, aquí lo que hablamos antes. Cuando la bola la tienen los mediocentros, como mi mediocentro no puede estar en anticipación, ¿de acuerdo? No puede estar en un eje más externo que el mediocentro porque entonces abro todos los espacios de dentro y en consecuencia me expongo a ataques verticales. Entonces, depende un poco de dónde esté la bola, cuál es mi rol, ¿vale? A ver, esta es la situación izquierda. Por ejemplo, le planteamos esta situación. Este chico que empieza a hacer apoyos cruzados, ¿vale? Empieza en un pasillo y va a acabar en pasillos contrarios. ¿Por qué? Porque está atacando el salto de nuestro mediocentro. Va a perseguir su sombra, ataca su salto. ¿Cómo solucionamos esta situación? ¿Quién la soluciona? La soluciona, y entonces esa pregunta se la hace al jugador. ¿Quién la soluciona? La soluciona este central, que es el libre, la soluciona el otro mediocentro, que es el que le ha abandonado y estaba la bola presionada y a lo mejor tú eres el que tienes que perseguir. Entonces, simplemente es intentar buscar de ahí cuáles van a ser las soluciones que nosotros vamos a aportar al jugador. Que sean ellos mismos, de alguna manera, los que las descubran. Ahora, por ejemplo, en situaciones de ataque. Aquí, en situaciones de ataque. Por ejemplo, este día que le queríamos meter esta estructura al Benfica, entonces queríamos meterle dos falsos 9, digamos, y que nuestro hipotético 9 se comportase como extremo. Entonces, desde ahí emergen todas estas relaciones. Esta es la estructura madre, digamos, y desde ahí, bueno, pues
En consecuencia, emergirán este tipo de relaciones. Que si medio centro lateraliza, el lateral entra adentro. Montamos esta situación de 3 alturas por fuera y entonces somos un poco asimétricos. Entonces, cada uno que se reconozca dentro del rol. ¿Qué puede emerger aquí? Pues que el 3 esté donde el 11, que el 11 esté volcado sobre el 4 y entonces es el 10 el que se viene a hacer el rol del 3. Entonces, el principio es el mismo, pero digamos, cambiamos los números, cambian los nombres, pero los espacios que queremos son los mismos. Aquí a lo mejor en vez de ser el 2 el que se viene aquí, es el 9, entendiendo el 9 no como un 9 puro, sino como un media punta, ¿vale? Que habíamos puesto aquí. Es el 9 el que se viene aquí, el 2 el que va profundo y el 7 el que entra al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, diferentes situaciones. Está, por ejemplo, cuando hundimos a lateral, cuál es el rol de cada uno. O sea, al final prácticamente lo mismo. Cómo atacamos el salto del extremo con el interior o el media punta o el falso 9 yéndose hacia afuera. Entonces, bueno, esta es un poco la orientación en cuanto a la dinámica de planes de partido. No tenemos mucho más. Esto es lo que le trasladamos al jugador, esto es la información que nosotros le damos, más todo el apoyo de imágenes que hay dentro de estas meetings. Y nada, con esto, más o menos yo creo que se puede dar por terminada la intervención, la ponencia. Y nada, cualquier duda, cualquier cosa, pues